Bienvenidos a una nueva edición del Aula Morán de la Asociación Meteorológica Española. Pedimos disculpas por el breve retraso debido a problemas técnicos. La sesión de hoy lleva por título Homogeneización de series climáticas. Este es un tema que a muchos, incluso que conozcan y estén al día de muchos aspectos de la ciencia del clima, pues les sonará relativamente poco, porque tampoco se habla mucho de él. Pero, sin embargo, es difícil sobrevalorar la importancia que tiene precisamente en los fundamentos de la ciencia del clima. Los fundamentos de la ciencia del clima, como de cualquier ciencia, están en los datos. Y dentro de los datos de la ciencia climática, hoy en día, desde hace ya bastantes años, en que hay muchas fuentes de datos. No solo están las observaciones de las estaciones terrestres, que fueron las primeras históricamente, los observatorios meteorológicos, ¿no? Sino que tenemos muchas técnicas de teledetección, radares, satélites, tenemos otros procedimientos, incluso de aviones, etcétera. Pero todos estos procedimientos que he mencionado en segundo lugar incluyen, digamos, mucha más teoría de la propia ciencia. Hay que hacer interpolaciones, hay que hacer tipos de ajustes, etcétera, como pasa con los satélites, con los radares, etcétera. Los datos que tenemos, digamos, más próximos, por así decirlo, a la realidad física en sí del clima, son sin duda los provenientes de los observatorios en tierra. Estos, por tanto, están dentro de los fundamentos constituidos por los datos, digamos, en el propio fundamento de los datos. Y este fundamento, pues, tiene una problemática que puede ser muy seria y que es un problema científicamente complejo. Y en este terreno tenemos la satisfacción de presentar a nuestro invitado de hoy, José Antonio Guijarro Pastor. Bienvenido, José Antonio Guijarro. En primer lugar, te agradezco en nombre del AME que hayas tenido la amabilidad de acceder a nuestra invitación. Voy a leer brevemente unas líneas de la trayectoria profesional de José Antonio Guijarro. Perdón, que me he pasado de página. José Antonio es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de las Islas Baleares y doctorado por la misma universidad, con una tesis sobre un modelo bioclimatológico y geoestadístico de las Islas Baleares. Es meteorólogo del Estado, retirado desde hace poquitos meses. Ha publicado numerosos artículos sobre climatología general y estadística, sobre meteorología agrícola, sobre variabilidad climática y riesgos meteorológicos. Asimismo, ha impartido charlas y conferencias sobre estos temas y sobre el lenguaje de programación R en seminarios y cursos de posgrado, tanto en España como en otros países. Esto, naturalmente, es un resumen muy esquemático de lo que ha sido una trayectoria profesional que yo he tenido la satisfacción de seguir mucho y de colaborar con él en muchos temas, realmente muy completa. A mí me gustaría destacar, luego a lo mejor profundizamos, un aspecto que quizá no es muy conocido, pero José Antonio Guijarro es, en el contexto nacional e incluso internacional, de las personas que ha hecho una aportación más relevante en el campo de la homogeneidad. En concreto, ha desarrollado un método o quizá una técnica, porque el método se ha ido lógicamente complicando y adaptando, labor en la que ha estado él implicado, por supuesto, muchos años. Es decir, no solo ha creado el método, sino que lo ha mantenido, lo ha adaptado, lo ha presentado, ha competido con él en múltiples, digamos, por así decirlo, competiciones internacionales de habilidad entre métodos de homogeneización, que tampoco son tantos, porque este tema de la homogeneización es relativamente especializado. Pero José Antonio ha desarrollado un método conocido como Climatol, con una idea que, desde luego, creo que se puede decir objetivamente realmente brillante, que combina la efectividad medida, o si se quiere, como se dice a veces, el skill, la habilidad, la capacidad del método para conseguir el objetivo, es decir, la detección de inhomogeneidades y su corrección. Y ahora nos hablará con más detalle, sino que, además de ser un método efectivo, es que tiene otra gran virtud, que es que conceptualmente es sencillo. Y yo creo que esos dos requisitos son los que caracterizan una idea brillante en la ciencia en general.
Y José Antonio, aunque ha sido una persona que no la hemos visto mucho por ahí y que tiene un carácter, digamos, humilde o sencillo, los que lo conocemos bien, lo sabemos, pero realmente tiene, desde luego, los que estamos en este campo, porque yo también he hecho mis cosas en homogeneidad, sobre todo hace ya bastantes años, y lo conocemos, sabemos que es una persona realmente de mérito, de valía, que merece un reconocimiento público, y yo, en la medida en que la Asociación Meteorológica Española me deja este rinconcito, este altavoz, quiero eso, ponerlo de manifiesto. Es un verdadero maestro, se ha dedicado muchos años, sabe un montón. Como he leído antes brevemente, además ha realizado una labor infatigable de difusión en muchos países, en colaboración, ¿no?, con la Organización Meteorológica Mundial, con algunas ocasiones con universidades, ha estado activo también en el contexto nacional, por ejemplo, en la Asociación Española de Climatología, de la cual ha sido, desde luego, miembro de la Junta Directiva. Yo no sé si llegaste, pero bueno, ahí yo te conocí. Y bien, pues que para mí es una satisfacción. No quiero ya ocupar más tiempo de la presentación. Le cedo a continuación la palabra. Antes quiero recordar, como siempre, que cuando termine la presentación de mi tocayo, pues abriremos un coloquio con preguntas, comentarios, etcétera, en que invitamos a todos. Y solo recordar que, por el tema de protección de datos, pues avisamos que os recordamos que cada uno puede decidir la forma en que se presenta, teniendo en cuenta que estas charlas quedan grabadas y que luego las colgamos en YouTube. Entonces, bueno, que cada cual decida si quiere presentarse con su imagen o solo con la voz, o incluso utilizar el chat, que procuraré yo y alguien más quizá estar atento para que no se nos pasen preguntas e intervenciones que le trasladaremos al invitado. Bien, José Antonio, pues adelante. Bueno, muchas gracias, Abraham, por esta amable invitación, y, como no, a mi tocayo José Antonio López, con quien nos une una larga amistad y cooperación, como ha comentado, por sus amabilísimas palabras de presentación. Bueno, por cierto, ¿qué tiempo se supone que dura la charla, lo que es la charla? Pues alrededor de media hora, pero es un margen relativo para que luego nos quede tiempo para un coloquio, pero bueno. Muy bien, perfecto. Bueno, pues voy a empezar, a ver, compartiendo la pantalla. Creo que estoy compartiéndolo todo ahora. Ah, tengo que decir compartir. Ahí lo tienes, lo ves a la derecha arriba. Sí, pero solo tengo activado cancelar, compartir. Ah, tengo que picar encima de vale, picar encima del cuadrito y compartir. Ahora se supone que ya se está viendo, ¿verdad? Ahora te vemos, me parece. El escritorio. Exacto. Vale. Entonces ahora voy a pasar a primer plano lo que es la presentación. Ok, pantalla completa. Vale, ahora debe estar viéndose la presentación únicamente, Sí, ¿verdad? correcto, sí. De acuerdo. Bueno, pues bien, en principio estos serían los 4 apartados de la charla. Hablar de la representatividad de las estaciones meteorológicas, presentar un caso de estudio que muestra variaciones climáticas a pequeña escala que se producen, hablar rápidamente de métodos de homogenización y poner un ejemplo de homogenización con este programa Climatol que desarrollé hace tiempo, como ha comentado José Antonio. De hecho, la primera versión se presentó en el Congreso de la AEC de Santander en 2004, así que ya pronto va a cumplir 20 años. Entonces, bien, como ha comentado José Antonio ya, las observaciones meteorológicas son una pieza clave para el estudio del clima y las variaciones espaciales y temporales. Y este estudio de esta variabilidad, sobre todo de la temporal, pues está, diríamos, de rabiosa actualidad en el actual contexto del calentamiento global. Pero las variables climatológicas, unas más que otras, cambian mucho en el tiempo y en el espacio. Y, por tanto, es necesario estandarizar las condiciones de medida, la altura sobre el suelo,
el tipo de abrigo termométrico para proteger los termómetros, las horas a las que se hace la observación, etc. Entonces, cualquier cambio en estas condiciones o en el entorno de los observatorios puede alterar las medidas. Tanto si son cambios de emplazamiento, cambios en la instrumentación, en los usos del suelo de la zona, pasar de secano a regadío, que haya incendios, el crecimiento urbano, muy importante también, etc. Bueno, aquí hay un pequeño esquema de lo que sería un lugar con diversidad, que hay árboles, arbustos, edificios, se proyecta sombra, el viento puede estar sujeto, puede ser distinta fuerza en distintos sitios, etc. Y esto influye en el balance hídrico y energético de cada porción del territorio. Entonces, la representatividad de las observaciones estará condicionada por la heterogeneidad de la superficie. En zonas llanas con usos de suelo uniformes, pues las medidas serán representativas de una gran superficie. Como ejemplo, pues podemos mencionar la red de Estados Unidos de referencia climática. Con una orografía compleja y/o diferentes usos del suelo, los observatorios serán representativos de un área bastante más reducida. Vamos a mostrar algunos ejemplos. En el caso de esta red de referencia climática de la NOAA, pues bueno, esto es un dato que seguramente ha cambiado, esto es de hace unos pocos años. Había 137 estaciones automáticas instaladas en zonas uniformes y sin previsiones de cambio en el futuro. Esto también se parece a la red de referencia climática de AEMET. Los sensores de temperatura estaban triplicados para que en caso de discrepancia, pues que ganara una mayoría cualificada de 2-1, ¿verdad? Mantenimiento cuidadoso, con calibraciones anuales, etc. Esto sería un ejemplo de una de estas estaciones. El pluviómetro tiene una doble cerca para eliminar turbulencias ocasionadas por el viento. Esto seguramente es una zona donde en invierno nieva y la complicación es grande para la medida de la nieve cuando el viento pues, puede sacar nieve de dentro del pluviómetro, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos los triples sensores de temperatura, no sé si de humedad también, etcétera. Como vemos, es una zona bastante llana, muy uniforme, una zona de pastos, y bueno, no se vislumbra en el horizonte ni una montaña ni nada, ¿verdad? ¿Qué podríamos tener como ejemplo por aquí? Pues quizá la EMA, Estación Meteorológica Automática de un aeropuerto o de un aeródromo. Esto es el aeródromo de Son Bonet, aquí en las afueras de Palma. Y bueno, es un sitio también bastante despejado, los edificios están lejanos. Esta EMA es la EMA que lleva en la estación de radiosondeos automática de Beisala. Vemos también que habrá diferencias en el tipo de abrigo termométrico que se use. Las estaciones automáticas suelen llevar estos abrigos de platos así en paralelo, pero tradicionalmente pues, se usaba otro tipo de abrigos. Por ejemplo, aquí tenemos el jardín meteorológico de la estación de Palma Portopí, donde está ubicado la delegación territorial de AEMET en Baleares, y vemos la garita tipo Stevenson de toda la vida, digamos. Y bueno, la zona puede pensarse que está en una zona más o menos despejada, pero vemos aquí que en este caso la Autoridad Portuaria de Baleares no permitió instalar esto un poco más lejos del edificio por el tema de su política de ajardinado, etcétera. De todas formas, también a lo largo del tiempo ha habido distintos arbolados por aquí que han ido creciendo y han ido cambiando las condiciones. En este caso se ve pues, que la distancia a lo que es el edificio no cumple los estándares de la OMM, pero es muy difícil en una zona con una alta ocupación humana encontrar un lugar que cumpla todos los estándares. Aquí, pues a la hora de la puesta de sol, pues se proyecta la sombra del edificio sobre la garita. Dentro de la garita, en este caso es una garita tipo estándar del tamaño grande,
porque aquí dentro se ubicaban un montón de instrumentos como el termohidrógrafo, los termómetros seco y húmedo, termómetros de máxima y mínima, etc. Aquí detrás también se aprecia, aquí están los sensores de la estación meteorológica automática. Bueno, sucede que hemos comprobado que dentro de la garita meteorológica también hay gradientes termométricos. O sea que según que pongamos el termómetro aquí o más al centro, que esté más alto o más bajo, pues la temperatura también puede variar unas décimas. Entonces, aquí vemos la complejidad del tema, ¿verdad? Lo importante sería establecer unas condiciones y procurar no cambiarlas. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la red secundaria de estaciones? Importantísima para aumentar la resolución espacial de las medidas. Aquí vemos un pluviómetro de un colaborador que lo tiene pues, en el patio de su casa, no demasiado lejos de los edificios, con proximidad de árboles que a lo mejor cuando se instaló la estación eran pequeños y luego han ido creciendo. Entonces es un tema complejo. Aquí vemos un tipo de garitas. Esto es en la isla de Ibiza, eran garitas de tipo medio porque aquí no se ponía termohidrógrafo o no había tanto instrumental, era de otro tamaño. Y hay un trabajo de compañeros de EMET comparando, me parece que era en la estación de Candanchú, la diferencia de medidas que se obtenían según que la garita fuera grande o fuera pequeña. Entonces es importante todo esto. Aquí vemos una de estas garitas, también sobre una terraza de hormigón. Esto es en la central térmica de Ibiza. Y vamos, si un colaborador por aquí dice quiero poner un pluviómetro, pues ¿dónde lo ponemos, verdad? Esto es un tema muy, muy complicado. ¿Y qué es lo que va a registrar ese pluviómetro? Va a registrar la lluvia que cae en ese mismo lugar donde está ubicado. Vamos a ver hasta qué punto es representativo de una zona más grande. Y ya a otra escala, en un terreno de orografía compleja, queremos poner un observatorio y ¿dónde lo ponemos? Según dónde esté, va a tener condiciones de solana, de umbría, de fondo de valle, de cumbre, en fin, temas muy, muy complicados. Bueno, este es un ejemplo clásico de una publicación de la NOAA de temperaturas en Reno y vemos aquí las temperaturas originales, las observaciones originales de temperatura mínima, aquí en negro, y aquí vemos una bajada debido a un cambio de ubicación de la estación. Y después aquí vemos una subida progresiva por un posible desarrollo de la isla de calor urbana. Seguramente esta estación pues, se fue englobando dentro de una urbanización creciente. Aquí vemos cómo la diferencia de la temperatura con estaciones vecinas, si no está ajustada, pues vemos este cambio aquí. Vemos este cambio. Y luego, como aquí, pues también hay un pequeño cambios de estación, no de la propia estación de Reno, pero sí quizá de alguna estación vecina que hace alterar también la referencia, ¿verdad? Y bueno, esto una vez que se aplica un método estadístico de ajuste, pues nos daría estas diferencias. Y aquí arriba la reconstrucción con intervalos de confianza de la serie de Reno homogeneizada. Pero incluso en una zona relativamente uniforme puede darse diferencias climáticas. Vamos a ver un caso aprovechando una campaña de medida que se hizo en el campus de la Universidad de Baleares con unos puestos situados a una distancia media de 200, 250 metros. Esto fue en verano entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2016. Y aquí también había, vamos a ponerlo aquí, había la EMA. Hay una EMA nuestra de EMET que está situada aquí, que servía también de comparación. También aquí había otra estación propia de EMET que ha tenido un periodo de medida más largo porque ellos estaban estudiando cómo influía la heterogeneidad superficial en cómo veía un satélite, ¿verdad? La temperatura y comparándola con medidas en tierra. Entonces,
Aquí vemos una composición de fotogramas, bueno, de imágenes térmicas tomadas con vuelos de dron a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde. Aquí voy a volver a la diapositiva anterior para mostrar el campus. Esto, la distancia vertical aproximadamente de 1 kilómetro. Por aquí hay un parking con árboles, por aquí hay edificios, aularios, etcétera. Aquí es la zona más despejada con vegetación baja. Algunos árboles por aquí, tipo almendros o algarrobos, tipo mediterráneo. Y esta zona de aquí, más oscura, es un campo de hierba artificial. Esta es una zona de deportes y aquí pues juegan o fútbol, hockey hierba, etcétera. Entonces, ¿qué vemos? Que esta zona es la que presenta un contraste mayor entre la noche y el día, porque esa hierba artificial pues tiene una capa de goma que lo que hace es aislar el suelo de los flujos de calor de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esto, lógicamente, no es la temperatura del aire que mediríamos a 1,5 metros, es temperatura sensible, la que se ve, temperatura superficial. Y bueno, vemos el efecto, lo importante que es el término de conducción de calor del aire del subsuelo a la superficie. De noche, las zonas de asfalto de las vías urbanas pues se enfrían menos que otras zonas donde hay vegetación baja, seca, porque en verano en clima mediterráneo pues prácticamente no llueve. En todo este mes y medio de medidas llovió 2 días y poca cantidad. Entonces, esto hace que haya también un efecto parecido, no tan fuerte como el de la hierba artificial, pero sí que acolcha y evita este intercambio de calor. De día, pues es lo que más se calienta también y vemos un efecto parecido en las vías urbanas, etc. Bueno, con esto que quiero traer a colación, que hay una irregularidad, a pesar de que en principio no se ven grandes variaciones. Lógicamente la zona de edificios sí, pero esta zona más de campo abierto pues es bastante uniforme y sin embargo pues puede haber variaciones importantes. Las medidas de todos estos palos en promedio en temperatura máxima, medidas a 2 metros, pues tenían estas diferencias, ¿no? De muchas entre más o menos 1 grado, algunas de más de 1 grado de diferencia. En el promedio, un promedio que debido a algunos datos faltantes en algunas estaciones podemos asimilar a lo que sería el promedio de un mes de verano aquí. Y en temperaturas mínimas, pues todavía es mayor la diferencia, ¿no? Tenemos entre más o menos 2 grados la mayor parte de las diferencias entre parejas, considerando todas las parejas posibles. No se vio influencia en la distancia entre ellas, era más bien un tema de la heterogeneidad superficial. Bueno, pues para limitar en lo posible las heterogeneidades de las series climáticas habría que evitar cualquier cambio en las condiciones de observación. Hemos visto cómo cambiar una estación 200 metros puede suponer un cambio de 1 grado, cuando el calentamiento global está incrementando la temperatura unas décimas de grado cada 10 años. Entonces, como no es posible hacer esto siempre, pues es necesario anotar en el historial de la estación cualquier cambio que pueda afectar a las medidas y almacenarlo en la base de datos climática, porque a veces dices, sí, hemos hecho una inspección de la estación y eso ¿dónde está? Pues aquí en el cuaderno de mantenimiento de sistemas básicos. No, por favor, pues hay que comunicarlo a climatología y climatología debe introducirlo en la base de datos climática para que cuando se suministran esos datos, se usen esos datos, poder tener a la vista esos metadatos del historial que han podido influir en las medidas, ¿verdad? Y también pues, detectar y corregir las heterogeneidades de las series antes de obtener conclusiones derivadas del análisis de su variabilidad. A partir de aquí voy a hablar de métodos estadísticos con algunos de los programas que pueden verse en esta lista, pero estaba buscando y no he encontrado y es una lástima porque ya que tenemos a nuestro compañero Manolo Bañón en la audiencia, él participó en un experimento muy interesante con la Universidad Rovira y Virgili, tomando medidas paralelas entre la garita Stevenson y la garita Montsouris que se usaba hasta principios del siglo, que era una garita también de madera, pero que no tenía paredes laterales, ¿verdad? Era bastante abierta, no tanto como la doble pared de la Stevenson.
Entonces, durante años he estado tomando en la delegación de Murcia. También algún compañero estuvo tomándolo en A Coruña y con eso pues se hizo un estudio viendo un poco cómo afectaban, qué diferencias había en las medidas. Esto permitiría pues corregir la serie antigua de algún lugar. Lamentablemente lo que se vio es que esas diferencias son muy locales. Entonces se vieron diferencias entre La Coruña y Murcia y entonces esto no siempre es extrapolable a otros lugares, ¿verdad? Con climas diferentes, pues estas diferencias son distintas también. Bueno, dicho esto, voy a pasar a mostrar esta página web que comentaba. Era de un equipo de homogeneización de la OMM y aquí había una recopilación de distintos métodos. Estos algunos están un poco, digamos que no está la información actualizada porque los desarrolladores pues quizá no la han actualizado. Ahora, no hace mucho, pues la desarrolladora del RHTest sí que me indicó que ya estaban en la versión 4 y que la página web era esta, que era diferente de lo que había antes, etcétera. Pero no todo está actualizado. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, esto el que tenga, para no alargar, el que tuviera interés, pues en esta página climatol.eu, tt-home, ya le saldría esta página y podría ver estos métodos. Entonces, lo que también en colaboración con la Universidad de Rovira y Virgili se llevó a cabo un programa para comparar métodos, ¿verdad? Porque había habido una acción COST anterior es llamada Home entre 2006 y 2011, de comparación, pero bueno, hubo como resultado de esta acción se seleccionaron los mejores métodos que se vio en ese momento y se desarrolló un software que luego no dio tiempo a probar, ¿no? Entonces yo tenía interés en comparar ese software con otros y además poder ir actualizando esta información con las nuevas versiones de los métodos de homogeneización. Entonces, bueno, por aquí la idea era hacer unas redes de maestras, digamos, de datos sintéticos, porque cuando tú aplicas distintos paquetes de homogeneización a un problema real, tienes resultados un poco diferentes y tú no tienes una base para decir cuál es el que ha ido mejor, digamos, ¿verdad? Porque no sabes la realidad, cuál es. Tienes un problema, pero no sabes la solución. Entonces, con redes sintéticas, de datos sintéticos, con características estadísticas parecidas a las de las series reales, pues tú puedes decir, bueno, ahora tengo unas series que son homogéneas, porque las he construido de esa manera, para que sean homogéneas. Y entonces luego les aplicas perturbaciones, aplicas los métodos de homogeneización y comparas los resultados que te dan con los correctos, con la solución. Bueno, aquí se probaron estos 6 métodos porque esto se hizo con un sistema Monte Carlo de muchísimas iteraciones y solo podía ser métodos que se pudieran hacer de manera automática, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí el que tenga interés podría ver en precipitación, por ejemplo, se probaron 3 tipos de clima. Aquí José Antonio López fue fundamental para desarrollar las redes maestras porque estuvo extrayendo las características estadísticas y las correlaciones cruzadas de tipos de clima diferente, y serían con unas series de Irlanda, sacó como un clima representativo de un clima atlántico, con series de Mallorca, pues de un clima mediterráneo, y con un clima, esto fue con grid, no con observaciones, con una rejilla de la India, del oeste de la India, pues un clima monzónico. Aquí vemos los correlogramas, cómo disminuye la correlación entre las estaciones con la distancia. Y aquí vemos un tipo de problema que se hizo, que era multiplicar por distintos factores de manera aleatoria y comparar los resultados. En rojo tenemos la serie, digamos, el error de los problemas y en las demás cajas las soluciones. Esto no solo es útil para comparar métodos entre sí,
sino de un mismo método ver distintas estrategias. En este caso, el Climatol pues provee todavía, que quizá lo quite en próximas versiones, la posibilidad de aplicar transformaciones a los datos cuando no tiene una distribución normal de probabilidad. En este caso, pues se probó a aplicar una raíz cúbica y también un logaritmo del valor +1, para evitar problemas con los ceros, ¿verdad? Y resultó que los resultados fueron bastante peores que los que se obtenían simplemente estandarizando los datos al dividir la serie por su valor medio. Entonces, bueno, esto es útil para los propios desarrolladores comparar métodos. Aquí hay homogenización absoluta, que ya está descartada la posibilidad de que sea útil, y en homogeneidad relativa pues vemos distintos desempeños de los distintos métodos y vemos que la precipitación es bastante complicada. En este caso, la monzónica, por ejemplo, no vemos unas mejoras muy claras, ¿verdad? También es importante ver las tendencias, los errores de las tendencias. Las tendencias, cuando hay inhomogeneidades, pues lo que hace es que tienen un abanico amplio, ¿verdad? Porque en algunos casos un salto en la media positivo pues te genera una tendencia positiva muy fuerte y si el salto es negativo te lo cambia para abajo. Entonces, al homogeneizar las series, esa distribución, esa dispersión de tendencias disminuye, pero hay que procurar también que no haya un cambio sesgado, que no haya un sesgo, ¿verdad? En este caso, esto es el paquete, digamos, que se generó en la acción COST, que curiosamente aquí pues sí que daba un sesgo en estos dos climas y en cambio en el clima monzónico pues no, ¿verdad? Son cosas curiosas. Bien, entonces voy para atrás y ya para no alargarme mucho vamos a ir rápidamente a ver ejemplos en temperaturas. Se hicieron con distintos niveles de correlación para probar la dificultad porque la acción COST trabajó con estaciones centroeuropeas y las correlaciones son muy buenas entre ellas. Pero eso no siempre es así. Si te vas a lugares de orografía compleja, con una densidad de estaciones más baja, te encuentras circunstancias mucho más problemáticas. Entonces se hicieron primero unos saltos en la media muy claros, que no hubiera ningún problema en detectarlos. Aquí se ve como punto frente al problema. Esto es el error cuadrático medio. Y frente al problema, pues los métodos mejoran muchísimo, ¿verdad? Luego, esto sería cuando se aplica una corrección constante, un salto constante, pero a veces pues las heterogeneidades tienen un distinto efecto en verano que en invierno, por ejemplo, porque las condiciones de radiación son distintas. Entonces aquí aplicamos unos cambios con una fuerte estacionalidad y entonces aquí vemos cómo los métodos que tienen en cuenta esa posible estacionalidad pues funcionan mejor que los que no lo tienen. Hay otros y por último el más, digamos, realista sería aplicar saltos de manera aleatoria y con una amplitud de estacionalidad también aleatoria y el número aleatorio. Solamente se mantenía 5 años sin tocar al final para poder tener un mínimo base estadística para corregir las series hacia atrás. Entonces vemos cómo pues, la mayor parte de los métodos, menos la homogenización absoluta, pues la mayor parte de los métodos pues, funcionan bastante bien y reducen mucho el error. Y lo mismo en tendencias, ¿verdad? Aquí vemos esta dispersión tan grande y cómo quedan reducidas y además sin sesgo, ¿verdad? Y bueno, ahí se aplicaron otros tipos de experimentos con diferentes formas de estacionalidad. Enrique Aguilar de la Rovira y Virgilio dijo, no, pues que cuando hay en África, si hay una estación seca y una estación húmeda, pues quizá la variación de la temperatura no es sinusoidal, sino que es como un cuadrado, ¿verdad? Una onda cuadrada. Bueno, pues vamos a probar la onda cuadrada. Y hicimos montones de pruebas y también según el tamaño de las series, bueno, no influía demasiado, etc. Hay un tema curioso aquí, que es cuando los saltos están concentrados en un periodo muy corto, ¿verdad?
¿Qué sucede? ¿Por qué es el interés de esta problemática? Es porque si, por ejemplo, se hace un cambio en toda la red de observación simultánea, entonces pierdes la comparación, ¿no? Te puedes creer que es una señal climática, de cambio climático. El cambio de todas, lógicamente, el mismo día no se van a cambiar todas las garitas de una red, pero si uno cambia de las garitas Stevenson a las garitas de Plato o otro tipo de cambios, pues eso puede tener un impacto. Entonces, si se hace en un 40% de casos, se sigue resolviendo bastante bien el problema. Cuando es un 70% de cambios simultáneos, ya la cosa se vuelve más difícil, y cuando es en todas, pues aquí vemos en la comparación de dos técnicas de comparar, de buscar los saltos en la media, que es cuando se hace por parejas de estaciones, parejas de series, y entonces haces también como una votación, y cuando hay un salto que coincide en varias estaciones de referencia, dices, bueno, pues mi estación problema es la culpable en ese punto. Cuando no se produce así, que hay a veces saltos en uno y en otras no, dices, bueno, aquí el problema estará en las propias estaciones de referencia. Y los otros métodos lo que hacen es usar una serie sintética basada en un promediar estaciones de alrededor. La experiencia lo que nos demuestra es que no te puedes fiar de estaciones de referencia. Por ejemplo, el RH-test, aplica la homogeneidad estación por estación, y en principio es un método absoluto, que serían estas dos barras lila de aquí más grandes con peores resultados, y es el usuario el que tiene que proveer una estación de referencia homogénea para hacer la homogeneidad relativa. Entonces, bueno, eso en principio es muy difícil de establecer, y para aplicar este método aquí en esta comparación automática, lo que se hizo fue proveerle con el promedio de las demás estaciones, ¿verdad? Que es un poco lo que hacen los otros métodos, generar una estación de comparación con un promedio que puede ser ponderado o no, y comparar con la idea de que al promediar distintas estaciones, los saltos en la media que puedan tener esas estaciones, que no sean simultáneos, como hemos visto en el caso anterior, sino que se diluyan al hacer un promedio, y entonces se ponga de manifiesto los saltos en la media de la estación problema. Bueno, pues ya para terminar voy a mostrar un caso. Vamos a ver, tengo por aquí. Ups. Vale, está mal la dirección que le he puesto. Me falta otra cosa. El escritorio que estoy compartiendo. ¿Se ve ahora pantalla completa? Espero que sí. No sé si alguien me está dando alguna referencia, no lo estoy oyendo. Pero... Sí, veo que lo de Climatol CR 4.0. Ok, perfecto. Bueno, esto es un ejemplo simplemente de aplicación de este programa en una versión beta todavía no publicada a las temperaturas máximas mensuales de Baleares, del 81 a 2020. Entonces, ¿qué vemos? Que, bueno, en principio, una de las virtudes, a mi modo de ver, y claro, como padre de la criatura, pues, ¿qué voy a decir, no? Una de las virtudes de este método es que está enfocado mucho a aprovechar toda la información disponible en la red, aunque sea de series cortas. Entonces, aquí vemos la disponibilidad. El blanco son datos ausentes, entonces vemos que series largas realmente hay pocas. Esto, algunos métodos de los que he mostrado antes,
tienen poca resistencia a una frecuencia importante de datos ausentes y entonces hace que no se pueda aprovechar toda la información. Entonces, aquí vemos la disponibilidad de datos a lo largo del tiempo. Aquí veríamos unos diagramas de caja mensuales para que permitirían detectar si hay problemas de calidad importantes que habría que corregir antes. Vemos el correlograma con la distancia, cómo va disminuyendo, pero en este caso no mucho. Con temperaturas mensuales, en Baleares con un clima mediterráneo hay una fuerte estacionalidad. En verano todas las estaciones tienen las temperaturas altas y en invierno todas tienen temperaturas bajas. Entonces las correlaciones son altas en la mayoría, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se hace un análisis de agrupamiento automático que el usuario podría cambiar el nivel de corte. Y el objeto de esto es poder ver si estos agrupamientos, estos grupos, están geográficamente separados y existe alguna razón como una cordillera o algún accidente geográfico que haga pensar que el régimen climático es distinto de un sitio en otro. En ese caso, lo que habría que hacer es segregar el dominio de estudio y hacer la homogenización con las zonas más homogéneas climáticamente. En este caso no es el problema, porque vemos que hay, por ejemplo, este grupo de color marrón, pues se repite tanto en Ibiza como en Menorca, como en Mallorca, tanto en el norte como en el sur. O sea, las estaciones están mezcladas y entonces se puede seguir haciendo el análisis con todo. Aquí vemos cómo se representan las anomalías de la temperatura de cada estación problema con estaciones de alrededor, con la estación de referencia esta sintética que he comentado antes, y se aplica el estándar Normal Homogeneity Test para detectar dónde está el punto de mayor cambio en la media y qué valor tiene ese test. Y en este caso pues vemos cambios muy claros. Entonces cada vez que hay un cambio de esto, lo que hace el programa este es cortar la serie y generar series hijas. Aquí vamos viendo distintos. Voy a pasar rápidamente porque si no se alarga mucho. Llegaríamos a una zona donde nos mostraría el número de, bueno, un histograma de todos los valores del test este, del valor del estándar Normal Homogeneity Test, que nos permitiría quizá pues, discernir si quizá hay que subir el umbral o bajarlo, etc. Aquí vemos el número de cortes que se han producido en cada estación. En una estación se han producido 6 cortes, nada menos, ¿eh? O sea, queda bastante inhomogénea. Hay unas 21 estaciones homogéneas, unas 28 con un corte, etcétera, etcétera. Aquí vemos el número de cortes por año y luego aquí al final nos muestran lo que queda, ¿no? Las iguales que pudiera haber, que también nos podrían servir para estimar si hay que hacer algún ajuste más en los parámetros y repetir la homogenización. Y finalmente nos muestra una reconstrucción. Aquí había unas estaciones. Y entonces aquí nos reconstruye. Aquí vemos, bueno, aquí es difícil verlo porque justamente aquí se han producido un montón de cortes. Vamos a ver alguna serie menos conflictiva, como esta, por ejemplo. Aquí en negro están las observaciones originales, pero si esto fueran los datos mensuales, veríamos un montón de rayas que no nos serviría para ver mucho. Entonces, aquí lo que se representa es la media anual móvil. Mes a mes se va calculando el promedio de 12 meses y se va representando ese promedio anual. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay dato observado cuando aquí abajo hay línea con color. ¿Por qué no aparece el negro por aquí? Porque al ser un promedio móvil de 12 meses, cuando hay alguna falta,
en los datos no se calcula ese valor y por tanto no se representa. Pero bueno, aquí vemos que se aplicó una disminución a partir de este año, una disminución de unas 3 décimas de grado de manera bastante constante para hacer el ajuste. Aquí vemos que sí que hay un ajuste con variaciones estacionales en otra estación también del municipio de Sóller y vemos todas las reconstrucciones que se hacen. Son reconstrucciones en principio muy paralelas sobre las cuales podríamos ya calcular tendencias o hacer el análisis de variabilidad, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a ver, hay 77 estaciones. Nos presenta también un histograma de anomalías estandarizadas mostrando pues, datos anómalos que también podemos cambiar el umbral si queremos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a creernos esto porque me interesa no despreciar un valor mensual especialmente alto que he podido haber. Bueno, esto lo suyo sería investigar los casos sospechosos con los datos originales para ver si se puede corregir. Y bueno, finalmente unos gráficos de estos y un gráfico final. Y bueno, con esto ya termino. Me parece que me he alargado bastante y es mejor dejar paso a las preguntas. Gracias. Quizás dejo de compartir. Sí. Vale, ok. Pues muy bien, José Antonio, muchas gracias por tu presentación tan completa, tan informativa. Y muy complejo al querer un poco es complejo el tema, es complejo y tú que eres un maestro, un experto de primera línea del tema, pues se ha notado, sí, se ha notado. Esperemos que muchos de nuestros oyentes, desde luego, sí que se han enterado de toda la complejidad de la homogeneidad y de las ideas fundamentales que has expuesto perfectamente. Y bueno, comento antes de dar paso si aparecen, si hay manos levantadas, que por ahora no, comento algunas de las cosas que he visto en el chat. Está Carlos Almarza Mata, al que nos conocemos de hace muchos años, que te felicita por tus trabajos para mejorar las técnicas de tratamiento de series. ¿Cuánto tiempo? Y dice, qué lejos están los primeros estudios de homogeneidad que hicimos junto conmigo de la serie de San Fernando en 1993. Voy a hacer un poquito de encaje histórico, aunque soy un poco parcial porque yo participé, como comenta Carlos, pero voy a comentar eso, porque creo que es un antecedente histórico un poco del tema, ¿no? Yo creo de las técnicas de homogeneidad en España. Carlos Almarza, a la sazón el jefe de servicio de climatología del antiguo Instituto Nacional de Meteorología, actual AEMET, pues propulsó los estudios de homogeneidad y en concreto a partir de la serie de San Fernando, la serie de precipitación de San Fernando, que es de las joyas de la corona que hay en España, porque era de la más, y es su origen de las más largas, o sea, desde principios del siglo XIX hay datos, aunque con alguna interrupción hay entre 1820 y 40, creo recordar, una serie excelente y Carlos estaba, por supuesto, prendado con aquella serie, entusiasmo que me transmitió. Y luego Carlos impulsó una obra en que analizamos sistemáticamente de las series de precipitación largas de España y aplicamos, de forma yo creo recordar, y perdón si omito algún antecedente en España, ¿no? Pero así por lo menos a gran escala, un test que tú has mencionado, el SN, el Standard Normal Homogeneity Test, entonces conocido, como sabes, también como test de Alexanderson, que lo conocíamos así. Alexanderson es un meteorólogo sueco que lo puso pues en uso, muy en boga en los años 80, mediados de los 80, y que también fue el primero, creo yo, además, porque este test efectivamente tenía antecedentes, por eso se llama Standard Normal Homogeneity Test, ¿no? El test de homogeneidad normal estándar, tenía antecedentes en la literatura estadística, pero él lo adaptó al uso climatológico y construyó unas tablas con técnicas de Monte Carlo para los niveles de significación, porque en este test tenía la gran novedad de que permitía determinar la significación estadística de la presencia de un salto, un único salto en principio en una serie, sin tener que dar el dato de cuándo sucedía el salto, sino que hace, como sabes, un barrido de todos los años y bueno, y entonces eso complica
la significación estadística. Esta Alexanderson publicó las primeras tablas, en fin, y yo me encargué, Carlos se encargó de la parte con su exhaustivo conocimiento del historial de las series largas, que a mí no dejaba de maravillarme, porque cuando charlábamos del tema, pues no sé, salía la serie de no sé qué, de Ceuta, la serie de tal, y él se sabía los años, las rupturas y tal. Y encima, comento aquí internos, que a veces decía siempre, tú no sabías, y yo, entonces una vez decía, pues no, la verdad es que solo a mí no me sonaba cosas del historial, y Carlos es que las tenía en la cabeza, y entonces hizo un estudio pormenorizado ahí, que está en una publicación del año 96. Yo creo que todavía está disponible, del Instituto Nacional de Meteorología. También participó Celia Marcos, creo recordar que el apellido era Marcos, pido disculpas si me equivoco. Ramos. ¿Eh? Celia Ramos, puede ser. Celia Ramos. Me suena más, sí. Es que no sé si Celia Ramos. Celia Flores. Hay una artista que se llama. Flores, ¿ves? Flores. Yo me acercaba con los Ramos, pero era Flores, sí. Celia Flores, gracias, no sé quién ha sido, del entonces Banco de Datos Climatológico, que ahora es la base, el Banco Nacional de Datos Climatológico. Y Celia también fue importante, pues todo el tema de que entonces estaba verde en la base de datos climatológico, de todo el empalme de las series largas, ¿sabes? Como había cambios de emplazamiento y tal, que a veces provocaban cambios en el indicativo climatológico, todo eso hubo que encargarse, Celia y Carlos se encargaron, ¿no? De hacer los correspondientes empalmes cuando había lugar o no para formar las series y tal. Bueno, lo dejo ya. Eso por esto que ha comentado aquí Carlos. Y en principio veo alguna mano levantada. Es que no me sale. Hernaldo Leighton. Por favor, Hernaldo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Allá aparece, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Bien, bueno, yo les comento, trabajo en el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y acá hemos estado aplicando la herramienta Climatool, así que agradecido del gran trabajo y la escritura de código y todo el estudio que se ha hecho para desarrollar, porque es un tremendo trabajo realmente. Y aparte de los agradecimientos también al autor y a todos los que participaron en ese paquete TR, tengo una consulta. Hemos estado aplicando en distintas regiones del país y a veces, por ejemplo, en la 9ª región, que es la región de la Araucanía, que es el extremo más o menos en sur de Chile, nos ha dado algunos resultados que son un poco extraños, en el sentido que me da como grupos de clúster o estaciones parecidas que están ubicadas tanto como en la planicie, en el borde costero, estaciones que son también equivalentes en la depresión intermedia y estaciones también en cordillera, lo que pareciera ser como incompatible, pero podrían tener algún tipo de relación en el sentido como en la entrada de los frentes de precipitaciones, por ejemplo. Esto ha sido con la variable precipitación en realidad. Entonces, no sé si me podrían dar alguna recomendación en el sentido de separar por climatología, digamos, o sea, clima costero y hacer un grupo de estaciones y analizarlas por separado, o un grupo de estaciones en depresión intermedia y un grupo también en cordillera. No sé si eso es lo recomendable realmente o el programa es capaz de homogeneizar la región completa de forma longitudinal, digamos. Esa es mi pregunta y muchas gracias por la respuesta y por el desarrollo. Sí, en principio el programa siempre te va a dar un resultado, pero la bondad de ese resultado va a depender lógicamente de la calidad de los datos de entrada. Un criterio para ver si se puede hacer así, si se puede creer que este grupo con estaciones de distintas zonas es realmente homogéneo o no, sería ver precisamente el correlograma, ¿no? Ver cuál es el nivel de correlaciones que hay entre los datos. Si las correlaciones son bajas, entonces sí que habría que procurar ir a zonas homogéneas climáticamente. Pero en principio, como el paquete Climatol trabaja con datos normalizados,
no tiene importancia que en una zona, por ejemplo, llueva el doble que en otra, porque va a comparar las series dividiendo por el valor medio, ¿verdad? Entonces, si es únicamente ese el problema, pues Climatol lo solventa, pero sí que habría que analizar con más detalle los datos estos. Yo tuve el placer de participar en un curso ahí en la Dirección Meteorológica de Chile en julio, el último mes de julio, y bueno, encontré gente allí muy preparada en el uso de Climatol, ¿no? De manera que, bueno, siempre se pueden consultar. Bien me puede escribir a mí directamente o consultar con los colegas de la Dirección Meteorológica. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Arnaldo Leighton. Saludo también del otro lado del Atlántico a Marcela Oyarzo, que bueno, siempre es un placer tener oyentes de Hispanoamérica. Y mientras surgen más preguntas o comentarios, te quería que nos hablaras, José Antonio, de cómo ves tú la problemática de la homogeneización de dato diario. Bueno, es compleja. Precisamente he estado colaborando con el grupo de trabajo, el equipo de trabajo que se creó en EMET para generar las normales climáticas, y tenemos también entre la audiencia a Belinda, que se ha hecho una enorme experta en el programa y conoce muy bien cómo funciona y ha visto todos los problemas, ¿no?, que se originan con las distintas variables. Como has comentado antes, que se publicaron ahí publicadas tablas con niveles de significación, yo luego resulta que Climatol no hace uso de esos niveles de significación, porque lo que he visto en la práctica es que según que sean datos diarios o mensuales, o según las características de la variable climática o de la densidad de estaciones, pues lo que parece que sucede es que las series de anomalías no se pueden equiparar a ruido blanco. Me faltaría hacer algún análisis, quizá tú tengas curiosidad y lo puedes hacer. Algún análisis para ver si efectivamente hay unas autocorrelaciones o qué es lo que les pasa a esas series para que los niveles de significación sean totalmente diferentes, ¿verdad? Sobre todo porque los niveles publicados para un 5% para el 0,05 de alfa, ¿verdad? 95% de confianza, pues andaban por alrededor de 12. Y por defecto yo tengo puesto que use 25, que para valores mensuales veo que más o menos funciona más o menos bien. En precipitación solo bajarlo a 20 o a 15, porque es más difícil de detectar los saltos ahí. Pero fíjate que ya estoy usando el doble de lo que está publicado. Pero es que si te vas a dato diario, pues tienes que casi un orden de magnitud más alto y usar valores de 200 o de 250. Entonces, pues bueno, la gente puede decir, pero es que eso es subjetivo, ¿no? Bueno, pero elegir un nivel de significación también es subjetivo, al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es lo que hay. Sí, efectivamente, de eso ya hemos hablado tú y yo hace ya unos cuantos años, ¿no? Que me comentabas esa problemática y sí, es verdad, tú siempre has tenido un enfoque. Perdón, ¿hay un ruido? ¿Hay alguien con el micrófono, por favor? Que lo cierre mientras no demos paso. Gracias. Y efectivamente tu método es en ese sentido más que subjetivo, tiene elementos subjetivos, pero más que eso, digamos, contiene elementos, digamos, empíricos, ¿no? Y tú, a mí recuerdo que cuando me comentabas eso, que para usar con dato diario valores mucho mayores, desde la ortodoxia estadística no lo sabe, pero claro, lo cierto es que efectivamente dependiendo en realidad de la hipótesis nula, ¿no?, del test, si se cumple la hipótesis nula o no, porque los niveles de significación o los valores críticos, más bien estamos hablando ahora, un nivel de significación determinado de un estadístico determinado,
como este, el SNHTC o cualquier otro, depende mucho de si se cumple o no rigurosamente la hipótesis nula, que a lo que se ve con esos datos dista mucho de cumplirse. Y entonces, digamos, entiendo que lo que haces tú es inspirarte en la idea central, es decir, usas la misma fórmula para valorar, en este caso, la presencia de saltos, pero haces una estimación, digamos, empírica a base de probar con muchas series y jugar y obtener resultados razonables. Como hemos hablado otras veces, es que en esto de la homogeneidad realmente se funciona así. O sea, más que con puridad estadística, hay que trabajar con ajustes empíricos porque hay muchos factores que no podemos controlar porque como tú dices, puede haber correlaciones entre las series, que las hay, claro, si están próximas, si comparten climas, si no, hay muchos factores, digamos, externos que complican de tal forma el problema teórico que no hay más remedio, como pasa muchas veces en las ciencias, ¿no? Las ciencias aplicadas, que no hay más remedio que... En eso tú has sido enormemente flexible, te has movido ahí como pez en el agua y has conseguido siempre conseguir muy buenos resultados con tu programa. Bueno, y sin más dilación le doy la palabra a Marcela Oyarzo. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes, un gusto. Sí, yo estuve con don José en la reunión de la DMC cuando vino el año pasado. Agradezco el espacio para consultar. Yo trabajo con Hernando justamente y lo que estamos haciendo, tal como dijo él, es aplicando su herramienta en datos de precipitaciones. Y la consulta que quería hacerles es si es posible dentro del código de R indicarle cuántos clústeres queremos tener por resultado. ¿Existe la forma alguna? Nosotros hemos revisado todas las cosas, estamos tratando de documentándonos lo más posible. Le agradezco. Sí, gracias. Un saludo y encantado de volver a oírla. En el dendrograma está la línea roja de trazos que indica qué nivel automático de corte ha usado el programa. Entonces, uno puede elegir en el eje de la izquierda, elegir otro nivel. Y entonces se puede volver a pasar la función de homogenización indicándole otro nivel mediante el parámetro CUTLEV, ¿no? Sería Cutting Level o algo así. CUTLEV, creo. Si no, mirando el código se puede ver el nombre exacto del parámetro. Creo recordar de memoria que era CUTLEV. Y entonces uno le puede poner otro valor para tener un número de grupos diferente. Eso está previsto. Y lo otro, según la experiencia, quizás no solamente de usted, sino que quizás de las personas que lo han ocupado, si bien esta muy buena herramienta que usted además nos invitan a participar a usarla, si al momento de eso ocupan también otra herramienta como para validar al mismo tiempo y tratar de ser súper profesionales con los resultados que uno pueda ocupar. No sé si me expliqué bien en la consulta. Sí, creo que sí. De hecho, en alguna publicación se recomienda usar varios métodos, a ser posible, ¿no? Y comparar los resultados. Pero, bueno, la verdad que yo particularmente, alguna vez he probado y no he visto una mejora en aplicar otros métodos. Ves diferencias y, como he comentado, como no sabemos la solución real cuál es, pues es difícil valorar cuál ha sido mejor o cuál ha sido peor. Hay una publicación con homogenización de series de precipitación, creo, de Irlanda, donde sí se aplicó, creo que Homer, Ackman y Climatol o algo así, y se comparan los resultados. Y, hombre, siempre uno puede decir, bueno, pues los saltos en la media que han sido detectados por más de un método, pues son como más verosímiles que los que solo lo ha detectado uno, ¿verdad? Pero como la sensibilidad de los métodos es un poco diferente, bueno, es una posibilidad, pero nosotros no la estamos usando operativamente. Muchas gracias. Saludos. Encantado.
Muchas gracias, Marcela. No sé, tú antes mencionaste a Belinda Lorenzo, que es del Banco Nacional de Datos Climatológicos. No sé si se quiere animar Belinda Lorenzo a ampliarnos algo lo que has comentado de la homogeneidad de datos diario, que es un tema de bastante actualidad, ¿no? Antes de darle paso, quería comentar que yo hoy por correo la he animado a presentar esta experiencia al seminario de homogeneidad que organiza el Servicio Meteorológico Húngaro cada X años, ¿no? Entonces sería muy interesante que pudiera presentar esos resultados allí, porque realmente estamos, digamos, transitando por terreno desconocido en la homogeneidad de series diarias de variables tan distintas como la presión parcial del vapor de agua o las presiones, etcétera, a nivel diario, ¿verdad? Esto hay poca experiencia y sería muy interesante que lo pudieras explicar. Pues, sí, perdón. ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí, un poco flojito. Claro, es que estoy aquí malamente en casa con los peques, hasta estoy sin cámara y todo, disculpad. Muchas gracias por por las palabras. La verdad es que he tenido esta oportunidad de colaborar con la homogeneización de los datos a nivel diario y también un poquito mensual y ha sido una gran experiencia. Yo, sobre todo, las variables que más habíamos trabajado son las de temperatura y precipitación, que son las como más relevantes, y en la red de estaciones y los datos que disponemos es muy amplia, y entonces ahí surge el primer problema que tuvimos con el análisis de los datos diarios, porque un problema casi ya de manejo computacional, de poder tratar todos esos datos bien y eficazmente y poder dividir elegir qué regiones dividir para poder tratar cada región y poder obtener un cálculo, porque es muchísima información. Entonces, la precipitación y la temperatura se dividió por cuencas principales y bueno, en general se han conseguido desarrollar y calcular y analizar, se agrupan antes en datos mensuales, se homogenizan, se estudian los puntos de corte respecto a la serie mensual. Bueno, todo el procedimiento para el tratamiento de series diarias, y con esos puntos de corte pues ya podemos proceder a esa homogeneización diaria. Eso fue un poquito los rasgos generales que hemos hecho en esas dos variables. Pero después es verdad que nos hemos envalentonado y nos animamos a estudiar otras que no se suelen homogeneizar, como puede ser la humedad relativa o las presiones a nivel de la estación, y después la del nivel del mar la hemos calculado a través de la otra. Bueno, las hay que están relacionadas. La insolación, ¿qué más? Los vientos, que esos nos dan bastante tarea. Y bueno, a ver, estos ya contamos con menos cantidad de datos que con las otras dos variables, que con precipitación y temperatura, pues esas sí que las hemos podido agrupar en 3 zonas separadas, que serían las Canarias, las Baleares y la península. Ya lo hemos podido tratar en todo su conjunto ya. Y bueno, así nos evitamos esos problemas que puede haber en bordes de regiones y tal. Y bien, estamos bastante contentos. Los problemas que revisar todo eso, es mucha información. Yo creo que ha sido un trabajo y está siendo un trabajo muy, muy amplio, pero muy interesante. Y con muchos colaboradores que tenemos de gran nivel, como José Antonio, es que es increíble. Bueno. Yo comentar que casualmente hoy he tenido entre las 2 y las 4 una reunión de la OMS, del Grupo de Trabajo de Requerimientos para los Servicios Climáticos, y entonces uno de los temas que se ha suscitado era, porque claro, está muy reciente la solicitud a los países miembros
de los valores normales, ¿verdad? Y entonces se hablaba de la dificultad que cada 10 años actualizar los valores normales. Hay personal que se retira, se jubila o lo que sea, o cambian de trabajo, y está el problema de cómo se transmite esa información dentro de las instituciones para que cuando llega al cabo de 10 años el momento de repetir el cálculo, pues resulta que la gente que lo hizo 10 años atrás no está. Entonces decía, bueno, habría que establecer un sistema para transmitir el conocimiento, etcétera. Y yo entonces he podido comentar que ya en AEMET hay personas como Andrés Chazarra y Belinda que ya son unos expertos en el climatol, con lo cual por esta parte está asegurado el relevo. Muchas gracias. Sí. La verdad, bueno, yo no llego a experta, ni mucho menos, bueno, pero con este uso y con este asesoramiento, vamos, es un puesto muy privilegiado, la verdad. Y bueno, sí, estaría bien contar todas las incidencias en todas estas variables como proponías. Lo que pasa es que, bueno, no sé si me corresponde o habría que hablarlo, sí, en el grupo. Muchas gracias, Belinda. Claro que sí, adelante, ánimo. Y es un problema muy complejo, desde luego, todos lo sabemos, vamos a crear el dato diario, pero bueno, hay que intentar hincarle el diente porque es importante, ¿no? Cada vez se usa más ese dato, de ahí viene la necesidad, ¿no? Incluso ya tenemos, ¿no?, la base de datos 10.000 tal. Y bueno, como hemos dicho al principio, los dos José Antonios, es que es importante fundamentar bien los estudios de climatología en unas series que realmente describen bien el problema que se trata, que es el clima, claro, y sus variaciones, sus tendencias, la variabilidad que muestre, ¿no? Bien sea natural, luego ya se decidirá si es natural, si es antropogénica, qué parte hay de cada cual, pero como partamos de datos que están, digamos, con mala calidad del dato, estamos perdidos, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar también a este respecto, mientras si aparece alguna llamada más, que este problema de la homogeneidad está muy relacionado, yo diría que está bastante relacionado con el tema de la longitud de las series, ¿no? Porque primero hay que tener presente, para los que no estén familiarizados con los estudios de climatología, que el tener series largas es realmente importantísimo para caracterizar bien el comportamiento del clima. Claro, si solo tienes series de 20 años, por ejemplo, incluso de hasta 30, pues bueno, conoces una parte del clima, una parte importante. 30 años era o sigue siendo el periodo que define la OMM, ¿no?, como para definición de normas climáticas. Pero, por supuesto, sabemos perfectamente, y también dependiendo del tipo de clima, que en muchas variables no bastan 30 años. Hace falta periodos más largos para caracterizar un clima incluso supuesto estable o estacionario, incluso en ese caso. No ya, por supuesto, claro, si el clima experimenta tendencias con las tendencias antropogénicas, ¿no?, del cambio climático antropogénico, pues hay que estar atento continuamente, ¿no? Pero las series largas son esa referencia, ese background que nos permite conocer la naturaleza, digamos, del clima. Y las series largas, que por una parte permiten caracterizar mucho mejor todos los aspectos de la variabilidad, incluidas las tendencias, tienen el inconveniente de que cualquier inhomogeneidad, aunque sea pequeñita, un salto de estos que has mostrado tú, José Antonio, ¿no?, en una serie larga tú aplicas las técnicas estadísticas, que hay muchas para análisis, por ejemplo, de tendencias o incluso análisis de espectros de frecuencias, otras. Todo eso lo puedes, digamos, detectar estadísticamente. Es decir, te da señal. En cuanto a la serie es un poco larga, un saltito, aunque sea pequeño, y es sorprendente lo pequeño que basta que sea el salto. Es una de las cosas que eso hay que verlo. Y yo cuando doy a veces clases de estadística aplicada al clima y tal, procuro ilustrar esa idea, que parece increíble que las técnicas estadísticas, un saltito pequeñito que está además disimulado por el ruido que siempre hay, lo que se llama ruido, ¿no?, en el estudio de series temporales, ¿no? Es decir, la realidad. Entonces, uno a simple vista difícilmente ve nada, ¿no? Y sin embargo, tú aplicas de forma sistemática los test y te lo detectan, claro. Son muy, y sobre todo, cómo crece eso con la longitud. Un mismo salto, tú duplicas la longitud
y para que nos hagamos una idea, básicamente se te duplica la capacidad de detección. Va más o menos como el raíz del AN, de la longitud. Aproximadamente se puede demostrar eso. Con lo cual, digamos, están los dos aspectos. La longitud de la serie te permite caracterizar si es verdad la serie, si es fiable, te permite caracterizar mucho mejor, por esta misma razón, el clima. Pero como tenga, digamos, adulteración debido a inhomogeneidades, pues la vas a malinterpretar como una parte del clima, ¿no? Y bueno, pues por eso la homogeneidad está tan en el fundamento de todos los datos del clima, estos de las series observacionales, que son, creo que merece la pena recordarlo, que son los más básicos, los más próximos, por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del aire a nivel del suelo? Claro, se puede estimar con satélites, muy bien, pero es que los satélites pues, incluyen toda una modelización de procesos radiactivos, depende de si hay nubosidad, de bla, 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 con algoritmos complejos realmente matemáticos. Todos esos métodos necesitan ser calibrados, necesitan ser contrastados con los últimos datos. ¿Y cuál es la última referencia de datos? El último fundamento pues, son los datos de las series observacionales estas terrestres. Y de eso se trata esta problemática de la homogeneidad, de garantizar la calidad precisamente en el propio fundamento, digamos, de esa pirámide climática. Bien, ¿y hay algún comentario más? ¿O quieres tú añadir algo más, José Antonio? No. No, decía que por mi parte creo que ya he hablado bastante, o sea que muy bien. Creo que sí, que normalmente ya hemos más o menos cubierto los objetivos, hemos agotado el tiempo y yo creo que sí, que vamos a concluir esta sesión de hoy tan interesante, con tanta participación bastante diversa de la gente, que siempre nos encanta, lógicamente, en la AME cuando organizamos esto. Te vuelvo a agradecer, por supuesto, la participación. Sigues estando invitado en el futuro porque como ya has amenazado, vas a seguir trabajando con el método y desarrollándolo, pues hay cuerda para rato. Ha sido, desde luego, tu método está ahí entre los mejores y los más competitivos a nivel internacional. Eso es una realidad. Tienes ese gran mérito, pues oye, mucha suerte, mucho ánimo y que sigamos disfrutando de tus avances para la ciencia del clima. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, me despido también de todos los asistentes. Convoco a nuestra próxima edición del Aula Moral, que ya la anunciaremos, ya está anunciada, me parece, en nuestras redes, y si no se van anunciando en el debido tiempo. Y por mi parte, pues me despido y hasta la próxima. Vale.